Los hijos pelearon por millones, pero la herencia los dejó en vergüenza. Capítulo 1. La noticia. El teléfono de Alejandra Mendoza vibró a las 6 de la mañana, interrumpiendo el silencio de su departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México. El nombre que apareció en la pantalla hizo que su corazón se detuviera por un instante. Notario Ramírez. Llevaba 12 años sin hablar con ese hombre, desde la última vez que había pisado Guadalajara. Bueno, contestó con voz adormilada, presintiendo que nada bueno vendría de esa llamada. Licenciada Mendoza, lamento profundamente informarle que su padre, el señor Roberto Mendoza, falleció ayer por la noche de un infarto masivo. Necesito que venga a Guadalajara lo antes posible para los trámites legales y la lectura del testamento. Las palabras flotaron en el aire como si no fueran reales. Alejandra se sentó en el borde de su cama, sintiendo como el frío de la madrugada capitalina se colaba por la ventana mal cerrada. Roberto Mendoza, su padre, el hombre que había construido un imperio de bienes raíces en Jalisco, que había elegido sus negocios sobre las cenas familiares, que había convertido cada conversación en una lección de ambición y éxito. Ahora estaba muerto a los 62 años. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó mecánicamente, ya calculando cuántos días de trabajo perdería. Pasado mañana, a las 11 de la mañana en la parroquia de Guadalupe. La lectura del testamento será 3 días después, en mi despacho. Sus hermanos ya han sido notificados. Alejandra colgó y se quedó mirando la pared beige de su recámara. No había llorado. No sentía el impulso de hacerlo. Lo que sentía era una mezcla extraña de alivio y culpa, como si una cuenta bancaria emocional que había estado en números rojos durante años finalmente se hubiera cerrado. Pero también había otra cosa, algo que no quería admitir ni siquiera a sí misma: curiosidad. Roberto Mendoza había presumido durante décadas de su fortuna, de sus propiedades, de sus inversiones. Ahora, todo eso estaría sobre la mesa. Marcó el número de su asistente mientras se dirigía a la cocina a preparar café. Mónica, cancela todas mis citas de esta semana. Tengo que viajar a Guadalajara por una emergencia familiar. El viaje en avión de 2 horas le dio tiempo para procesar. Alejandra tenía 38 años y había construido su propia carrera como abogada corporativa en la capital, lejos de la sombra de su padre. Se había casado y divorciado. Había comprado su propio departamento. Había demostrado que no necesitaba el apellido Mendoza para sobrevivir. Pero ahora, sentada en el asiento 12A, mirando las nubes sobre el Bajío, no podía evitar preguntarse cuánto valdría la herencia. El aeropuerto de Guadalajara estaba más caluroso de lo que recordaba. Octubre en Jalisco traía un sol implacable que contrastaba con las mañanas frescas de la CDMX. Tomó un Uber hacia el hotel que había reservado, negándose a quedarse en la casa familiar. Esa casa enorme en Puerta de Hierro, con sus 5 recámaras y su vista al campo de golf, había dejado de ser su hogar hacía mucho tiempo. Mientras el auto avanzaba por la avenida Patria, Alejandra vio cómo Guadalajara había crecido. Nuevos desarrollos verticales, centros comerciales relucientes, fraccionamientos exclusivos. Su padre había sido parte de ese crecimiento, desarrollando varios de esos complejos residenciales que ahora dominaban el paisaje tapatío. El rey de los condominios de lujo, lo había llamado una revista local. Alejandra recordaba ese artículo, publicado cuando ella tenía 25 años, donde Roberto aparecía en la portada con traje italiano y sonrisa prepotente. Su teléfono sonó. Era Carlos, su hermano menor. «Ya llegaste, ¿verdad?». La voz de Carlos sonaba tensa. «Necesitamos hablar antes del funeral. Daniela y yo estamos en un café cerca de tu hotel. Mándame la dirección». «Carlos, acabo de llegar. Necesito descansar». «Alejandra, esto es importante. Es sobre el testamento. Hay rumores». Esa última palabra la detuvo. Rumores. En el mundo de los negocios de Guadalajara, los rumores eran moneda corriente, y rara vez eran buenos. «Está bien. Dame 1 hora». El Hotel Demetria, boutique y discreto, le dio exactamente lo que necesitaba: privacidad. Se duchó rápidamente, cambiándose el conjunto de viaje por unos pantalones de lino negro y una blusa blanca. Frente al espejo, Alejandra vio a una mujer de 38 años que había heredado los ojos verdes de su padre y la determinación de su madre fallecida. Líneas finas comenzaban a marcarse en su frente,
testigos de años de estrés y trabajo incansable. El café estaba a 2 cuadras, uno de esos lugares modernos con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes que habían proliferado en Guadalajara. Carlos ya estaba ahí, acompañado de Daniela. Su hermano había ganado peso desde la última vez que lo vio. Su cabello comenzaba a ralear en la coronilla. Vestía una camisa polo azul que tensaba ligeramente sobre su abdomen. Daniela, la menor, lucía impecable como siempre, con su cabello rubio perfectamente lacio y maquillaje discreto. Trabajaba en relaciones públicas y cada centímetro de su apariencia lo reflejaba. Alejandra. Carlos se levantó torpemente para abrazarla. El abrazo fue breve e incómodo, como todo entre ellos. Hermana. Daniela apenas rozó sus mejillas con las de ella. Lamento que tengamos que reunirnos en estas circunstancias. Alejandra se sentó, pidiendo un café americano a la mesera que se acercó inmediatamente. ¿De qué rumores hablan? Fue directo al punto. Carlos miró a Daniela, quien suspiró antes de hablar. Hablé con Sofía Herrera ayer. ¿La recuerdas? Su esposo es contador y ha trabajado con algunas empresas del mismo sector que papá. Me dijo que han corrido voces en los últimos meses sobre problemas financieros en Desarrollos Mendoza. ¿Qué tipo de problemas? Alejandra sintió que su estómago se contraía. Proyectos detenidos, pagos atrasados a contratistas, demandas laborales. Carlos enumeró con los dedos. Uno de mis amigos me mencionó que papá había tenido que vender 2 propiedades en Puerto Vallarta hace 6 meses. Nunca dijo nada. Papá nunca decía nada, respondió Alejandra con amargura. Pero eso no significa que esté quebrado. Roberto Mendoza era demasiado inteligente para dejar que su imperio se derrumbara. O demasiado orgulloso para pedir ayuda, añadió Daniela en voz baja. Los 3 se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La mesera trajo el café de Alejandra, y ella lo tomó agradecida, necesitando algo que hacer con las manos. Miren, dijo finalmente Carlos, sea lo que sea, necesitamos estar unidos. Somos sus únicos herederos. Desarrollos Mendoza vale millones, incluso si hubo algunos problemas recientes. Las propiedades en Zapopan, el terreno en Tlajomulco, los departamentos en Andares, todo eso tiene que valer al menos 50 millones de pesos, probablemente más. Alejandra notó el brillo en los ojos de su hermano al mencionar las cifras. Ella misma había hecho cálculos similares durante el vuelo, aunque le avergonzaba admitirlo. 50 millones divididos entre 3. Casi 17 millones cada uno. Suficiente para cambiar vidas, para pagar hipotecas, para asegurar futuros. El notario dijo que la lectura del testamento es en 3 días, informó Alejandra. Hasta entonces, no sabemos nada con certeza. Pero podemos prepararnos, insistió Carlos. Si hay deudas o problemas legales, necesitamos una estrategia. Tú eres abogada, Alejandra. Deberías revisar todo antes de que se haga oficial. No funciona así, Carlos. El testamento es un documento sellado hasta su lectura oficial. Siempre hay formas, murmuró él. Alejandra lo miró con dureza. No voy a hacer nada ilegal o poco ético. Ya tenemos suficiente con enterrar a nuestro padre. El funeral sería pasado mañana, recordó. Tendría que ver el cuerpo de Roberto Mendoza en un ataúd, escuchar los discursos laudatorios de colegas y socios, fingir un dolor que no estaba segura de sentir. Y luego esperarían 3 días más hasta saber la verdad sobre lo que su padre había dejado atrás. Cuando salió del café 1 hora después, el sol de Guadalajara pegaba fuerte en la acera. Alejandra caminó de regreso a su hotel, consciente de que algo había cambiado en el momento en que Carlos mencionó los millones. Una semilla de avaricia había sido plantada, no solo en él, sino en los 3. Y mientras caminaba bajo el calor tapatío, Alejandra se preguntó si su padre, incluso en la muerte, había planeado exactamente esto. La parroquia de Guadalupe estaba llena hasta el último rincón. Alejandra no esperaba menos para el funeral de Roberto Mendoza, un hombre que había cultivado conexiones como otros cultivaban jardines. Desde su asiento en la primera banca, podía ver la marea de trajes oscuros y vestidos negros que llenaban el templo colonial. El aire acondicionado luchaba contra el calor de octubre y los cuerpos apretujados, creando una atmósfera densa y sofocante. El ataúd de caoba brillaba bajo las luces de los candelabros. Roberto Mendoza descansaba allí,
con un traje gris perla que Alejandra reconoció como su favorito, el mismo que usaba para cerrar los negocios más importantes. Desde su muerte 2 días atrás, ella había intentado sentir algo más profundo que la extraña mezcla de alivio y vacío que la acompañaba. Pero mirando ese ataúd cerrado, lo único que surgía era un recuerdo de cuando tenía 10 años y su padre había faltado a su obra escolar porque tenía una reunión importante que no podía cancelar. Carlos estaba sentado a su derecha, sudando copiosamente a pesar del aire acondicionado. Se había puesto un traje negro que evidentemente le quedaba ajustado, y cada pocos minutos se aflojaba el nudo de la corbata. A la izquierda de Alejandra, Daniela permanecía rígida y perfectamente compuesta, con lentes oscuros que ocultaban cualquier emoción. Su esposo, Rodrigo, un empresario de 35 años que manejaba una cadena de gimnasios, le sostenía la mano con expresión solemne. El padre Gustavo, un sacerdote de cabello cano que había conocido a Roberto durante décadas, comenzó la homilía. Roberto Mendoza fue un hombre de visión. Su voz resonaba en el espacio abovedado. Un constructor no solo de edificios, sino de oportunidades. Un padre que trabajó incansablemente para darle a su familia lo mejor. Alejandra sintió que Carlos se tensaba a su lado. Ambos conocían la ironía de esas palabras. Su padre había dado muchas cosas: colegios privados, vacaciones en Europa, autos importados al cumplir 18. Pero tiempo, atención, presencia, eso había sido escaso como el agua en el desierto. Mientras el padre Gustavo continuaba elogiando las virtudes del difunto, Alejandra dejó que su mirada vagara por la congregación. Reconoció a varios socios de negocios de su padre. Ernesto Cárdenas, el arquitecto que había diseñado la mitad de los desarrollos de Roberto. Liliana Torres, la contadora que manejaba las finanzas de Desarrollos Mendoza. Jorge Santillán, el abogado corporativo que había sido socio en varios proyectos. Pero lo que le llamó la atención fue la expresión en muchos de esos rostros. No era solo tristeza o respeto. Había algo más: preocupación, incomodidad, incluso miedo. Algunos evitaban hacer contacto visual con los hermanos Mendoza. Otros cuchicheaban discretamente entre ellos cuando pensaban que nadie los veía. La misa continuó con una lentitud agónica. Cantos, lecturas, oraciones. Alejandra recitó las respuestas automáticamente, su educación católica surgiendo de la memoria muscular. Cuando llegó el momento de la comunión, ella permaneció sentada. No había tomado la Eucaristía desde que dejó Guadalajara, y no iba a ser hipócrita ahora. Después de la misa, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón de Mezquitán, uno de los cementerios más antiguos y prestigiosos de Guadalajara. La fila de autos negros serpenteó por las calles tapatías bajo un sol implacable. Alejandra iba en la limusina principal con Carlos y Daniela, los tres en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El cementerio estaba ubicado en el corazón de la ciudad, rodeado de árboles centenarios que proporcionaban algo de sombra. La tumba de Roberto estaba en una sección privilegiada, cerca de donde descansaba su esposa, Mónica, quien había muerto de cáncer 15 años atrás. Alejandra recordó ese funeral también. Ella tenía 23 años y acababa de graduarse de leyes. Su padre no había llorado en el entierro de su esposa, manteniéndose estoico y firme. Los Mendoza no nos quebramos, le había dicho después. Ahora, mientras bajaban el ataúd a la tierra, Alejandra se preguntaba si su padre finalmente se había quebrado, solo que de una manera diferente. La gente comenzó a formar una fila para dar el pésame. Uno tras otro, desconocidos y conocidos estrechaban las manos de los hermanos Mendoza, murmuraban condolencias genéricas y seguían adelante. Fue entonces cuando Alejandra comenzó a notar un patrón en los comentarios. Lamento mucho su pérdida. Su padre era un hombre complicado, pero brillante, dijo un empresario que Alejandra no reconoció. Roberto siempre supo cómo salir adelante. Espero que ustedes también puedan resolver todo, murmuró una mujer mayor con perlas y expresión de lástima mal disimulada. Si necesitan ayuda con los asuntos legales, mi despacho está a su disposición, ofreció Jorge Santillán, el abogado corporativo, con una urgencia que parecía fuera de lugar en un funeral. Pero fue Ernesto Cárdenas, el arquitecto, quien finalmente dijo algo que hizo que Alejandra prestara verdadera atención. Siento mucho lo que están por descubrir, le susurró al estrechar su mano.
sus ojos grises llenos de algo que parecía genuina compasión. Roberto era mi amigo, pero, en fin. Solo quiero que sepan que si necesitan orientación sobre las propiedades, puedo explicarles la situación real. No todo es lo que parece en los papeles. Antes de que Alejandra pudiera preguntarle qué diablos quería decir con eso, Ernesto ya había seguido adelante, dejándola con más preguntas que respuestas. Carlos la jaló del brazo. ¿Escuchaste eso?, susurró urgentemente. No todo es lo que parece. ¿De qué está hablando? No lo sé, respondió Alejandra, sintiendo que la inquietud que había estado creciendo desde la llamada del notario se convertía en algo más sólido y oscuro. Daniela se acercó a ellos, habiéndose quitado finalmente los lentes oscuros. Sus ojos estaban rojos, pero no de lágrimas, sino de tensión. Rodrigo acaba de hablar con un contacto suyo que trabaja en desarrollo inmobiliario, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Dice que Desarrollos Mendoza tiene demandas pendientes de al menos 20 contratistas por pagos no realizados, y que 3 de los proyectos más grandes están detenidos por falta de fondos. Eso no puede ser cierto. Carlos sacudió la cabeza. Papá tenía activos por toda la ciudad. Activos que tal vez están hipotecados hasta el techo, señaló Alejandra, su mente legal comenzando a armar el rompecabezas. Las propiedades valen algo solo si están libres de gravamen, si están comprometidas como garantías para préstamos. No, interrumpió Carlos con vehemencia. No voy a creer que papá dejó todo en ruinas. Toda su vida construyó un imperio. No pudo haberlo destruido. Pero incluso mientras lo decía, su voz carecía de convicción. La recepción después del funeral se llevó a cabo en la casa familiar de Puerta de Hierro. Alejandra no había querido ir, pero Daniela había insistido en que sería inapropiado no aparecer. La casa se veía exactamente como la recordaba. Enorme, fría a pesar del tamaño, decorada con un gusto que gritaba dinero en lugar de susurrar hogar. María, la empleada doméstica que había trabajado para Roberto durante 20 años, había preparado una mesa con bocadillos y bebidas. La mujer de 60 años saludó a Alejandra con un abrazo genuino, uno de los pocos momentos cálidos de todo el día. «Qué bueno verte, Alejandra, aunque las circunstancias sean tristes. ¿Cómo estaba papá en los últimos meses, María?», preguntó Alejandra impulsivamente. «¿Notaste algo diferente?». María miró alrededor con cautela antes de responder en voz baja. Estaba estresado. Muy estresado. Muchas llamadas telefónicas tarde en la noche. Muchas reuniones que se cancelaban. Y hace 3 meses, vendió varios cuadros que estaban en el estudio. Dijo que los iba a restaurar, pero nunca volvieron. Alejandra sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. Roberto Mendoza coleccionaba arte mexicano, no por amor al arte sino como inversión. Si había vendido piezas de su colección, significaba que necesitaba efectivo rápidamente. La tarde transcurrió en una bruma de conversaciones superficiales y comida que nadie realmente comía. Alejandra observaba a los invitados, notando cómo algunos se agrupaban en conversaciones susurradas, como otros se marchaban temprano con excusas apresuradas. El elefante en la habitación no era la muerte de Roberto Mendoza, sino el estado de su fortuna. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se habían ido, los 3 hermanos se quedaron en la sala principal. La misma sala donde habían abierto regalos de Navidad cuando eran niños, donde su padre había anunciado que se expandiría a Puerto Vallarta, donde su madre había tomado su último aliento antes de ser llevada al hospital por última vez. «Mañana es la lectura del testamento», dijo Carlos, sirviéndose un whisky del bar de su padre. «Y claramente hay algo que no nos están diciendo. Tal vez deberíamos prepararnos para lo peor», sugirió Daniela, su voz finalmente quebrándose ligeramente. «Todas esas miradas, esos comentarios, la gente sabe algo que nosotros no. O están especulando y creando drama de la nada», replicó Carlos. «Esta ciudad vive de chismes». Alejandra se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba al jardín perfectamente cuidado. Las luces de Guadalajara brillaban en la distancia, una ciudad que su padre había ayudado a construir, literal y figurativamente. «Mañana sabremos la verdad», dijo finalmente. «Y sea lo que sea, tendremos que enfrentarlo juntos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras,
Alejandra sabía que juntos era algo que los hermanos Mendoza nunca habían sido realmente. Y si la herencia resultaba ser tan problemática como los rumores sugerían, dudaba que comenzaran ahora. Esa noche, de regreso en su hotel, Alejandra no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, preguntándose qué había hecho su padre. Había sido un genio financiero que había construido un imperio sólido, o un hombre orgulloso que había mantenido una fachada de éxito mientras todo se desmoronaba. Mañana, en el despacho del notario Ramírez, finalmente sabrían. Y algo le decía que la verdad sería mucho peor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El despacho del notario Ramírez estaba ubicado en el 6º piso de un edificio corporativo en la Avenida Américas, con ventanales que ofrecían una vista panorámica del poniente de Guadalajara. Alejandra llegó 15 minutos antes de la hora acordada, necesitando tiempo para prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. La sala de espera tenía paredes de madera oscura, sillas de cuero y una alfombra persa que probablemente valía más que el auto que ella conducía en la Ciudad de México. Carlos ya estaba ahí, revisando compulsivamente su teléfono móvil. Había perdido la compostura de los días anteriores. Su camisa estaba arrugada y tenía ojeras profundas. Alejandra supo inmediatamente que él tampoco había dormido. «Buenos días», saludó, sentándose a su lado. «No sé si serán buenos», respondió Carlos sin levantar la vista de su teléfono. «Hablé con un amigo que trabaja en el registro público. Me debe un favor. Le pedí que buscara las propiedades a nombre de Desarrollos Mendoza». Alejandra sintió una punzada de irritación. «Carlos, eso es. La mitad de las propiedades tienen hipotecas. La otra mitad tiene embargos preventivos por demandas», la interrumpió, su voz temblando ligeramente. «Y hay 3 juicios pendientes en el juzgado civil por incumplimiento de contratos». Antes de que Alejandra pudiera responder, Daniela llegó con Rodrigo. Su hermana menor lucía impecable como siempre, pero había algo rígido en su postura, como si estuviera usando toda su energía para mantener la compostura. «Llegamos», anunció innecesariamente. La secretaria del notario, una mujer de mediana edad con lentes de lectura colgando de una cadena dorada, les indicó que podían pasar. La oficina del licenciado Ramírez era amplia y sobria, decorada con títulos enmarcados y fotografías de él estrechando manos con políticos y empresarios locales. El notario mismo era un hombre de 60 y tantos años, calvo, con un bigote perfectamente recortado y la expresión grave de quien está por dar malas noticias. «Señores Mendoza, señor Rodríguez, por favor tomen asiento», indicó, señalando las sillas frente a su escritorio de caoba. «Lamento que nos reunamos bajo estas circunstancias». Los 4 se sentaron. Alejandra notó que había otras 2 personas en la oficina. Liliana Torres, la contadora de Desarrollos Mendoza, una mujer de 50 años con cabello corto y expresión apenada, y Jorge Santillán, el abogado corporativo que había ofrecido su ayuda en el funeral. «He pedido la presencia de la licenciada Torres y el licenciado Santillán porque, dada la complejidad de la situación financiera del finado, consideré prudente tener expertos que puedan explicar los detalles técnicos», comenzó el notario Ramírez. «La complejidad de la situación financiera». Esas palabras cayeron en el silencio de la oficina como piedras en un estanque. «Procedamos con la lectura del testamento», continuó el notario, abriendo una carpeta de cuero frente a él. «El testamento del señor Roberto Mendoza fue redactado hace 2 años y medio, y es válido y legal en todos sus términos». Sacó varios documentos y comenzó a leer con voz oficial y monótona. Los primeros párrafos eran formalidades legales que Alejandra, como abogada, reconoció inmediatamente: identificación del testador, declaración de estar en pleno uso de sus facultades mentales, revocación de testamentos anteriores. Luego vino la parte sustancial. «Declaro que mis únicos herederos son mis 3 hijos, Alejandra, Carlos y Daniela Mendoza Rivas. A ellos lego la totalidad de mis bienes, derechos y obligaciones, a dividirse en partes iguales». El notario hizo una pausa y levantó la vista. «Hasta aquí, todo es estándar. Sin embargo, debo informarles que la herencia incluye no solo activos, sino también pasivos. Es decir, deudas y obligaciones legales». «¿Cuánto?», preguntó Carlos directamente. «¿Cuánto vale la herencia neta después de las deudas?». El notario Ramírez miró a Liliana Torres, quien abrió su propia carpeta con manos ligeramente temblorosas.
He preparado un balance general actualizado al día del fallecimiento del señor Mendoza. Comenzó la contadora, su voz profesional pero claramente incómoda. Los activos totales de Desarrollos Mendoza suman aproximadamente 82 millones de pesos. Esto incluye 6 propiedades comerciales, 12 terrenos en diferentes etapas de desarrollo, un edificio de oficinas en Andares y la casa familiar. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. 82 millones. Sin embargo, interrumpió Liliana Torres, y esa palabra hizo que el entusiasmo se congelara en el aire. Los pasivos totales suman 115 millones de pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandra sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Espera. Daniela fue la primera en hablar, su voz subiendo una octava. ¿Estás diciendo que hay más deudas que activos? Exactamente, confirmó Liliana Torres. La empresa está técnicamente en bancarrota. Las deudas incluyen préstamos bancarios por 70 millones de pesos, adeudos a contratistas y proveedores por 30 millones, y otras obligaciones por 15 millones, incluyendo demandas laborales y fiscales. Eso es imposible. Carlos se puso de pie bruscamente. Mi padre era un hombre rico. Todo el mundo lo sabía. Tenía propiedades por toda la ciudad. Propiedades hipotecadas. Intervino Jorge Santillán suavemente. Su padre comenzó a tener problemas hace aproximadamente 4 años, cuando 2 de sus proyectos más grandes en Tlajomulco no se vendieron como esperaba. En lugar de reducir operaciones, pidió más préstamos para iniciar nuevos desarrollos, confiando en que las ventas futuras cubrirían las deudas anteriores. Un esquema Ponzi inmobiliario, murmuró Alejandra, comprendiendo la magnitud del desastre. No exactamente, pero similar en efecto, asintió el abogado. Cada nuevo proyecto se financiaba con las ganancias proyectadas del anterior, pero cuando el mercado se enfrió y las ventas no se materializaron, la casa de naipes se derrumbó. Terminó Alejandra. Daniela se había puesto pálida. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que no solo no hay herencia, sino que debemos dinero? Técnicamente, sí, respondió el notario Ramírez. Como herederos universales, ustedes heredan tanto los activos como los pasivos. Sin embargo, existe la opción de rechazar la herencia. Si los 3 la rechazan dentro del plazo legal, no tendrían que hacerse cargo de las deudas. ¿Pero tampoco recibiríamos nada?, preguntó Carlos. Correcto. La empresa entraría en concurso mercantil, los acreedores recuperarían lo que pudieran de los activos liquidados, y ustedes quedarían libres de obligaciones. Carlos comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. Esto no puede estar pasando. Toda mi vida, papá habló de su imperio, de su éxito. Teníamos esta casa enorme, autos de lujo, viajes. Todo financiado con deuda, señaló Liliana Torres. El señor Mendoza era extremadamente hábil para mantener líneas de crédito abiertas. Los bancos confiaban en él por su historial. Pero en los últimos 2 años, cuando intentó renegociar los préstamos, varios bancos se negaron. Fue entonces cuando comenzó a vender activos personales, los cuadros, algunas joyas, incluso su colección de relojes. Alejandra recordó las palabras de María sobre los cuadros que habían desaparecido. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible y humillante. ¿Sabía papá que estaba en esta situación cuando hizo el testamento?, preguntó Alejandra. El notario Ramírez asintió lentamente. Sí. De hecho, me llamó hace 6 meses para revisar el testamento. Le sugerí que lo modificara, que al menos pusiera advertencias explícitas sobre la situación financiera. Se negó. Dijo que sus hijos eran lo suficientemente inteligentes para entender la lección. ¿La lección? Daniela casi gritó. ¿Qué lección? ¿Qué era un fraude? ¿Qué vivió una mentira? Creo, intervino Liliana Torres con cautela, que el señor Mendoza esperaba que ustedes encontraran una manera de salvar la empresa. Él siempre fue optimista. Creyó hasta el final que podría recuperarse. ¿O era demasiado orgulloso para admitir su fracaso?, murmuró Alejandra. Carlos se dejó caer de nuevo en su silla. Su rostro había pasado del rojo de la ira al gris de la desesperación. Entonces, ¿cuáles son realmente nuestras opciones? Jorge Santillán sacó un documento de su propio portafolio. Tienen 3 opciones. Primera, aceptar la herencia completa, lo cual significa que tendrían que hacerse cargo de todas las deudas.
Podrían intentar reestructurar la empresa, vender activos de manera ordenada, negociar con los acreedores. Pero esto requeriría tiempo, dinero adicional que probablemente no tienen, y mucho estrés legal. Segunda opción, preguntó Alejandra. Rechazar la herencia completamente. Simplemente se van, la empresa entra en concurso mercantil, y ustedes no deben nada pero tampoco reciben nada. Y la tercera, aceptar la herencia a beneficio de inventario, explicó el abogado. Esto significa que aceptan solo hasta el monto de los activos. Ustedes administrarían la liquidación, podrían intentar minimizar pérdidas, pero no serían personalmente responsables por deudas que excedan el valor de los activos heredados. Alejandra, con su experiencia legal, sabía que la tercera opción era la más razonable, pero también la más complicada. Significaría meses, posiblemente años, de trámites legales, audiencias, negociaciones con acreedores. Y todo bajo el escrutinio público de Guadalajara, una ciudad donde los chismes corrían más rápido que las noticias. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió el notario Ramírez. Tienen 30 días para tomar una decisión formal. Sin embargo, debo advertirles que la noticia de la situación financiera de Desarrollos Mendoza ya está comenzando a circular. Esta mañana, El Occidental publicó un artículo sobre el imperio en ruinas de Roberto Mendoza. Para mañana, toda la ciudad lo sabrá. Daniela dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo. Rodrigo le pasó un brazo por los hombros, pero incluso él lucía conmocionado. La gente va a pensar que somos unos fracasados, susurró Daniela. Que somos pobres pretendiendo ser ricos, igual que papá. Peor aún, dijo Carlos amargamente, van a pensar que sabíamos. Que éramos cómplices de su mentira. Alejandra sintió una ola de ira subiendo por su garganta. Ira hacia su padre por crear este desastre, por vivir tan por encima de sus posibilidades, por dejarles no una herencia sino una vergüenza pública. Pero también ira hacia sí misma por haber asumido, incluso inconscientemente, que habría dinero esperándola, por haber calculado mentalmente cuánto le tocaría, por haber fantaseado con pagar su hipoteca. ¿Hay algo más que deben saber?, añadió Liliana Torres. Varios contratistas y proveedores han amenazado con presentar demandas penales por fraude. Argumentan que el señor Mendoza les hizo promesas de pago que sabía que no podría cumplir. Si esas demandas proceden, podrían investigar también a los herederos si aceptan la herencia. Demandas penales, repitió Carlos, su voz apenas un susurro. Esto sigue empeorando. El notario Ramírez cerró su carpeta con un gesto definitivo. Les sugiero que busquen asesoría legal independiente. Yo puedo guiarlos en los aspectos notariales y de sucesión, pero van a necesitar abogados especializados en derecho corporativo y concursal, y probablemente un contador forense para revisar todos los libros de la empresa. ¿Cuánto costaría todo eso?, preguntó Alejandra, aunque ya conocía la respuesta. Cientos de miles de pesos, fácilmente, respondió Jorge Santillán. Mi despacho podría ayudarles, y dado que trabajé con su padre, podría ofrecer una tarifa reducida. Pero no puedo hacerlo gratis, tengo socios que responder. Por supuesto, pensó Alejandra. Nada era gratis. Ni siquiera limpiar el desastre de su padre muerto. La reunión terminó media hora después, con más detalles técnicos que hicieron que la cabeza de Alejandra diera vueltas. Números, porcentajes de deuda, cronogramas de vencimientos, nombres de acreedores. Para cuando salieron del despacho, el sol de mediodía pegaba fuerte en la avenida Américas, indiferente a la tragedia personal que acababan de experimentar. Los tres hermanos y Rodrigo se quedaron de pie en el estacionamiento del edificio, nadie queriendo ser el primero en hablar. Finalmente, fue Daniela quien rompió el silencio. ¿Recuerdan cuando teníamos 16, 14 y 11 años, y papá nos llevó a esa cena en el Café des Artistes? Su voz era distante, como si estuviera recordando una vida pasada. Nos dijo que algún día todo lo que había construido sería nuestro, que los Mendoza eran una dinastía, que nunca tendríamos que preocuparnos por dinero. Mentiras, dijo Carlos con amargura. Todo fueron mentiras. No sé si fueron mentiras, reflexionó Alejandra. Creo que él realmente lo creía. Creo que se convenció a sí mismo de que todo saldría bien, de que siempre podría arreglarlo. El problema es que no pudo. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodrigo.
el único entre ellos que parecía mantener algo de pragmatismo. ¿Qué van a hacer? Los tres hermanos se miraron. Por primera vez en años, quizás en décadas, necesitaban tomar una decisión juntos. Una decisión que afectaría no solo sus finanzas, sino su reputación, sus relaciones, su futuro. Propongo que nos reunamos mañana, sugirió Alejandra. Hoy todos estamos en shock. Necesitamos tiempo para procesar esto, para pensar con claridad. Mañana nos reunimos y decidimos qué hacer. Carlos y Daniela asintieron, demasiado agotados emocionalmente para argumentar. Alejandra regresó a su hotel en un Uber, mirando por la ventana como Guadalajara pasaba, la ciudad que su padre había ayudado a construir, la ciudad que ahora conocería su vergüenza. Su teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Amigos de la Ciudad de México que habían visto el artículo en línea, conocidos de Guadalajara ofreciendo apoyo, primos lejanos repentinamente interesados en su bienestar. Todos querían saber, ¿era cierto? ¿Roberto Mendoza estaba realmente quebrado? ¿Los millones eran una ilusión? Alejandra apagó su teléfono y se quedó mirando el techo de su habitación de hotel. Pensó en su padre, en cómo había pasado los últimos años de su vida manteniendo una fachada, fingiendo éxito mientras todo se desmoronaba. Y pensó en ella misma, en cómo había huido a la Ciudad de México para escapar de su sombra, solo para descubrir que esa sombra era tan falsa como todo lo demás. Los hijos habían peleado mentalmente por millones durante los últimos días, calculando, planeando, fantaseando. Pero la herencia real no era dinero. Era vergüenza, deudas, y una lección brutal sobre el precio del orgullo y la apariencia. Y la pregunta que ardía en la mente de Alejandra era, ¿habían aprendido algo ellos, o repetirían los mismos errores de su padre? La mañana siguiente amaneció gris sobre Guadalajara, con nubes bajas que amenazaban lluvia pero nunca la entregaban. Alejandra había pasado la noche en vela, revisando documentos en su laptop, haciendo cálculos, investigando precedentes legales sobre herencias con más pasivos que activos. A las 6 de la mañana, con los ojos ardiendo de cansancio, finalmente admitió lo que ya sabía. No había una salida fácil. Habían acordado reunirse a las 10 en un restaurante discreto en la colonia americana, lejos de los lugares frecuentados por el círculo social de su padre. Alejandra llegó temprano y pidió un café negro doble. Necesitaba cafeína y claridad mental para lo que vendría. Carlos llegó 15 minutos tarde, luciendo peor que el día anterior. Su camisa estaba arrugada, como si la hubiera sacado del fondo de una maleta, y no se había afeitado. Se dejó caer en la silla frente a Alejandra con un suspiro pesado. No pegué ojo en toda la noche, anunció, frotándose los ojos. Mi esposa está furiosa. Llevamos 3 meses planeando remodelar la casa. Pedimos un préstamo pensando que con la herencia lo pagaríamos fácilmente. Ahora le tengo que decir que no solo no hay herencia, sino que posiblemente tengamos que pagar deudas de papá. ¿Pediste un préstamo antes de saber qué había en el testamento? Alejandra no pudo ocultar su incredulidad. Todo el mundo asumía que había millones. Carlos alzó la voz, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Bajó el tono. Papá siempre vivió como si tuviera millones. ¿Cómo iba yo a saber que era todo una mentira? Antes de que Alejandra pudiera responder, Daniela llegó, esta vez sin Rodrigo. Su hermana menor lucía demacrada, con el maquillaje apenas ocultando las ojeras y los ojos hinchados de haber llorado. Se sentó sin saludar, pidiendo inmediatamente un té de manzanilla con miel. Rodrigo y yo tuvimos una pelea horrible anoche, dijo sin preámbulo. Él quiere que rechacemos la herencia inmediatamente. Dice que su reputación profesional está en juego, que sus inversionistas podrían perder confianza si se asocia con un escándalo financiero. Tiene razón, opinó Carlos. Todos deberíamos rechazarla y alejarnos de este desastre lo más rápido posible. Alejandra tomó un sorbo de su café, midiendo sus palabras cuidadosamente. Si rechazamos la herencia, la empresa entra en concurso mercantil. Los acreedores liquidarán todo, probablemente a precios muy bajos porque será una venta forzada. Algunas de esas deudas son con gente que trabajó honestamente para papá. Albañiles, electricistas, proveedores pequeños. Ellos no verán ni un peso. Eso no es nuestro problema, dijo Carlos con dureza. Nosotros no creamos esta situación. No, pero somos sus herederos. Legal y moralmente. Hay una responsabilidad.
Moralmente, Carlos soltó una risa amarga. ¿Dónde estaba la moralidad de papá cuando pedía préstamos que sabía que no podría pagar? Cuando le prometía a la gente que recibirían su dinero y seguía gastando en mantener las apariencias? Daniela intervino con voz temblorosa. Hay algo más que deben saber. Esta mañana recibí 3 llamadas de amigas. Bueno, examigas supongo. Una de ellas me dijo, textualmente, que era patético como los Mendoza habían vivido como ricos todo este tiempo cuando eran básicamente unos farsantes. Otra me desinvitó de su boda el próximo mes. Dijo que, dada la situación, tal vez sería incómodo para todos. Bienvenida al escándalo público, murmuró Alejandra. Esto apenas comienza. Exactamente, Daniela la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Por eso tenemos que rechazar la herencia y alejarnos de todo esto. Rodrigo tiene razón. Entre más rápido nos desvinculemos, más rápido la gente olvidará. La gente no va a olvidar, señaló Alejandra. Somos los hijos de Roberto Mendoza. Rechacemos o aceptemos, siempre seremos los hijos del hombre que construyó un imperio de cartón. La pregunta no es si evitamos la vergüenza, sino qué hacemos con ella. El mesero trajo el té de Daniela y tomó sus órdenes de comida, aunque ninguno de ellos tenía realmente apetito. Cuando se fue, un silencio tenso se instaló en la mesa. Finalmente, Carlos habló. Entonces, ¿qué propones, Alejandra? ¿Que aceptemos la herencia y pasemos los próximos años ahogándonos en deudas y juicios? Propongo que aceptemos a beneficio de inventario, respondió Alejandra. Revisé la ley anoche. Si hacemos esto correctamente, podemos administrar la liquidación de manera ordenada. Sí, tomará tiempo y esfuerzo, pero al menos tendríamos control sobre el proceso. Podríamos asegurarnos de que los acreedores pequeños, la gente que realmente necesita ese dinero, tenga prioridad. ¿Y qué ganamos nosotros con eso?, preguntó Carlos. Además de más dolor de cabeza, ganamos hacer lo correcto, dijo Alejandra simplemente. Y tal vez, solo tal vez, algo de redención para el apellido Mendoza. Daniela sacudió la cabeza. No puedo creer que esté siendo tan idealista. Papá nunca fue idealista. Él era práctico, calculador. Siempre miraba por sus propios intereses primero. Y mira dónde lo llevó eso, replicó Alejandra. Murió solo, estresado, manteniendo una mentira. ¿Eso es lo que queremos para nosotros? ¿Seguir su ejemplo? No estoy siguiendo su ejemplo. Carlos se puso de pie bruscamente. Estoy protegiendo a mi familia. Tengo una esposa y 2 hijos. No voy a arriesgar su futuro por algún sentido equivocado de nobleza hacia un hombre que nunca estuvo ahí para nosotros cuando lo necesitábamos. Carlos tiene razón, apoyó Daniela. Tú no tienes hijos, Alejandra. No tienes a nadie dependiendo de ti. Es fácil para ti hablar de hacer lo correcto cuando no tienes nada que perder. Esas palabras golpearon a Alejandra como una bofetada. Era cierto que no tenía hijos, que su matrimonio había terminado años atrás, que su vida en la Ciudad de México era solitaria pero estable. Pero la insinuación de que eso la hacía menos responsable, menos comprometida, le dolió de una manera que no esperaba. Tienes razón, dijo Alejandra con voz controlada. No tengo hijos, pero tengo principios. Y tengo la capacidad de ver más allá de mi propio ombligo. Esto no es sobre principios. Carlos golpeó la mesa ligeramente con el puño. Es sobre supervivencia. Y honestamente, Alejandra, creo que estás más interesada en demostrar que eres mejor que papá que en realmente hacer lo mejor para esta familia. El comentario colgó en el aire como humo tóxico. Alejandra sintió la ira subiendo por su garganta, pero la mantuvo a raya. Discutir no llevaría a nada. Está bien, dijo finalmente. Propongo que votemos. Cada uno tiene 1/3 de la herencia, cada uno tiene un voto. Yo voto por aceptar a beneficio de inventario y administrar la liquidación de manera responsable. Carlos, voto por rechazar la herencia completamente, dijo sin dudar. Todos miraron a Daniela. Ella era el voto decisivo. Su rostro mostraba el conflicto interno, mirando alternativamente a sus 2 hermanos mayores. Yo necesito hablar con Rodrigo primero, dijo finalmente. No puedo tomar esta decisión sin consultarlo con él. Por supuesto que no puedes, murmuró Carlos con sarcasmo. Porque siempre has dejado que otros decidan por ti.
Eso no es justo. Daniela se puso pálida. Rodrigo es mi esposo. Esta decisión nos afecta a ambos. Rodrigo no es un Mendoza, señaló Alejandra. Legalmente, esta decisión es solo nuestra. Pero moralmente, tengo que considerar su opinión, insistió Daniela. Él ha trabajado años construyendo su negocio. Tiene inversionistas, socios, empleados. Si mi nombre se ve envuelto en un escándalo, su negocio podría sufrir. La comida llegó, pero ninguno de los tres comió más que unos bocados. La conversación se había vuelto circular, cada uno repitiendo los mismos argumentos con diferentes palabras. Alejandra podía sentir la fractura entre ellos ensanchándose con cada minuto que pasaba. Finalmente, Carlos dejó dinero sobre la mesa para cubrir su parte de la cuenta. Tengo que irme. Le prometí a mi esposa que estaría de vuelta para la comida. Daniela, cuando hayas hablado con Rodrigo, me avisas. Alejandra, espero que reconsideres tu posición. Pero si no lo haces, encontraré la manera de rechazar mi parte de la herencia individualmente si es legalmente posible. Se fue sin despedirse, dejando a las dos hermanas solas en la mesa. Daniela jugaba nerviosamente con su taza de té, sin hacer contacto visual con Alejandra. ¿Cuándo nos volvimos tan extraños?, preguntó en voz baja. Crecimos en la misma casa, tuvimos los mismos padres, y ahora no podemos ni estar en la misma habitación sin pelearnos. Nunca fuimos realmente cercanos, respondió Alejandra honestamente. Papá nos puso en competencia desde pequeños. Todo era sobre quién sacaba mejores calificaciones, quién conseguía mejores logros, quién era más exitoso. Nunca nos enseñó a ser un equipo. Supongo que ahora estamos pagando el precio de eso. Daniela finalmente levantó la vista. Alejandra, entiendo tu punto. De verdad lo entiendo. Parte de mí quiere hacer lo correcto, ayudar a esa gente que papá dejó colgada. Pero otra parte de mí solo quiere que esto termine. Quiero volver a mi vida, olvidar que alguna vez creí que iba a ser millonaria, y seguir adelante. Nadie dijo que hacer lo correcto sería fácil, dijo Alejandra. Si lo fuera, todos lo harían. Daniela asintió lentamente, pero Alejandra podía ver en sus ojos que su hermana menor ya había tomado una decisión, y no sería a favor de lo que Alejandra proponía. Salieron del restaurante juntas, pero se separaron en la acera. Daniela subió a su auto, un BMW blanco que probablemente también estaba financiado, y se alejó sin mirar atrás. Alejandra se quedó de pie bajo el cielo gris de Guadalajara, sintiendo el peso de la soledad que la había acompañado toda su vida intensificarse. Su teléfono vibró. Era un mensaje del notario Ramírez. Varios acreedores han comenzado a presentar demandas para acelerar el proceso de liquidación. Necesitamos su decisión pronto. El juzgado puede forzar una resolución si los herederos no actúan. Alejandra guardó el teléfono y comenzó a caminar sin rumbo fijo por las calles de la colonia americana. Las casas antiguas, las jacarandas, los cafés hipster que habían revitalizado el barrio en los últimos años. Todo le parecía ajeno, como si estuviera viendo Guadalajara a través de un cristal. Pensó en su padre, en cómo había muerto solo en su enorme casa, probablemente sabiendo que el castillo de naipes que había construido estaba a punto de colapsar. ¿Había sentido remordimiento, culpa, o hasta el final había creído que de alguna manera todo saldría bien? Y pensó en sus hermanos, en cómo el dinero que nunca existió realmente los había dividido más efectivamente que si hubiera habido millones reales para pelear. La promesa de riqueza había revelado quiénes eran realmente. Carlos, el egoísta pragmático; Daniela, la seguidora; y ella misma, Alejandra, la idealista solitaria que tal vez estaba más interesada en demostrar un punto que en encontrar una solución real. Tal vez Carlos tenía razón. Tal vez ella estaba siendo idealista de una manera que no era práctica ni útil. O tal vez, pensó mientras el primer gota de lluvia finalmente caía sobre Guadalajara, era la única que realmente había aprendido algo de la catástrofe de su padre, que el dinero y las apariencias no valían nada si perdías tu integridad en el proceso. Pero la integridad era un lujo frío cuando te enfrentabas solo contra el mundo. Y mientras Alejandra caminaba bajo la lluvia que finalmente había llegado, no estaba segura de si su postura era de principios o simplemente de terquedad heredada del hombre que había causado todo este desastre. 3 días después, Alejandra estaba de vuelta en el despacho del notario Ramírez,
esta vez acompañada solo por Daniela. Carlos había enviado un correo electrónico formal esa mañana declarando su intención de rechazar su parte de la herencia y solicitando que le enviaran los documentos necesarios por mensajería. Ni siquiera había tenido la cortesía de llamar. El notario Ramírez lucía más cansado que en su última reunión, con líneas de estrés marcadas alrededor de sus ojos. Sobre su escritorio había una pila de documentos que no había estado ahí antes: demandas, solicitudes de embargo, cartas de abogados representando a varios acreedores. La situación se ha acelerado. Comenzó sin preámbulos. 5 contratistas presentaron demandas ayer exigiendo liquidación inmediata. Uno de los bancos principales ha iniciado procedimientos para embargar las propiedades hipotecadas. Y hay un artículo saliendo mañana en El Informador sobre el fraude Mendoza que no será amable con la memoria de su padre. Alejandra sintió una punzada de algo que podría haber sido dolor o podría haber sido simplemente más cansancio. La narrativa pública se estaba escribiendo, y los Mendoza serían los villanos de la historia. Necesito sus decisiones formales hoy, continuó el notario. Carlos ya ha manifestado su intención de rechazar. Daniela. Alejandra. Daniela habló primero. Su voz apenas un susurro. Yo también rechazo la herencia. Rodrigo y yo lo hablamos extensamente. Él tiene razón. No podemos arriesgar todo lo que hemos construido por las deudas de mi padre. Lo siento, Alejandra, pero es mi decisión final. Alejandra no se sorprendió, pero aún así sintió la puñalada de la traición. Aunque, ¿era realmente traición? Daniela estaba haciendo lo que creía mejor para su familia, igual que Carlos. Era Alejandra la que estaba siendo obstinada. Entiendo, dijo Alejandra al notario. Entonces, ¿qué pasa si soy la única que acepta? El notario Ramírez suspiró. Si usted acepta y sus hermanos rechazan, usted heredaría el total de la empresa, todos los activos y todos los pasivos. Sería 100% responsable, aunque seguiría protegida por la aceptación a beneficio de inventario. Sin embargo, la carga administrativa y el estrés legal caerían completamente sobre usted. ¿Tendría control total sobre cómo se maneja la liquidación? Sí, dentro de los marcos legales. Podría priorizar ciertos acreedores sobre otros, siempre y cuando siga las leyes de concurso mercantil. Los acreedores con garantías tienen prioridad legal, pero en cuanto a los no garantizados, tendría cierta discreción. Daniela se volvió hacia ella. Alejandra, por favor no hagas esto. Es demasiada carga para una sola persona. Rechacemos todos y dejemos que el sistema se encargue. El sistema se encargará de la manera más despiadada posible, respondió Alejandra. Liquidación rápida, activos subastados al mejor postor, y los acreedores pequeños no verán nada. Al menos si yo estoy al mando, puedo intentar que sea un poco más justo. ¿A qué costo personal? Insistió Daniela. Esto consumirá tu vida durante años. Tu carrera, tu tiempo, tu salud mental. ¿Vale la pena? Era una buena pregunta. Alejandra había pasado las últimas 3 noches haciéndose exactamente esa pregunta. Había llamado a su jefe en la Ciudad de México, quien le había advertido que tomar este camino probablemente significaría poner su carrera en pausa por al menos un año, posiblemente más. Había revisado sus propias finanzas y calculado cuánto le costaría en términos de ingresos perdidos y gastos legales. Los números no tenían sentido. Lógicamente, debería rechazar la herencia como sus hermanos y volver a su vida ordenada en la capital. Pero había otra cosa, algo que no era lógico ni práctico. Era la imagen de su padre en su lecho de muerte, solo, sabiendo que había fallado. Era pensar en los albañiles y electricistas que habían trabajado honestamente y no recibirían su paga. Era la oportunidad, tal vez la única que tendría, de demostrar que los Mendoza podían ser algo más que fachadas y mentiras. Acepto la herencia a beneficio de inventario, dijo Alejandra al notario. En su totalidad. El notario Ramírez asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero esperaba estar equivocado. Entonces procederemos con los documentos. Daniela, Carlos, ustedes tendrán que firmar documentos formales de renuncia a la herencia. Alejandra, necesitaremos iniciar inmediatamente el proceso de inventario y evaluación de todos los activos. Daniela se puso de pie, sus ojos brillando con lágrimas. No puedo verte hacer esto, Alejandra.
No puedo quedarme y verte destruir tu vida por algún sentido equivocado de responsabilidad hacia un hombre que nunca estuvo ahí para ninguno de nosotros. No lo hago por él, dijo Alejandra suavemente. Lo hago por mí. Para poder mirarme al espejo y saber que cuando tuve la opción entre lo fácil y lo correcto, elegí lo correcto. O tal vez, respondió Daniela con una dureza inesperada, lo haces porque siempre has necesitado demostrar que eres mejor que el resto de nosotros. Que eres más noble, más fuerte, más virtuosa. Pero ¿sabes qué, Alejandra? Esa superioridad moral que llevas como un escudo es solo otra forma de orgullo. Igual que papá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos. Daniela tomó su bolso y salió de la oficina sin mirar atrás, dejando a Alejandra sentada en shock. ¿Tenía razón su hermana? ¿Era esto realmente sobre hacer lo correcto? ¿O era sobre su propio ego? ¿Sobre demostrar algo a fantasmas y extraños? No le haga caso, dijo el notario Ramírez suavemente. La gente dice cosas hirientes cuando está asustada y se siente culpable. Su hermana sabe que está tomando el camino fácil, y eso la hace sentir mal. Así que intenta hacer que usted se sienta mal también. Tal vez tiene algo de razón, admitió Alejandra. No lo sé. Honestamente, ya no estoy segura de mis propias motivaciones. Nadie lo está nunca. Completamente. El notario abrió un nuevo archivo. Pero las intenciones importan menos que las acciones. Al final del día, usted está eligiendo hacerse responsable de un desastre que no creo. ¿Eso dice algo sobre su carácter? Sin importar las motivaciones complejas detrás de ello. Pasaron las siguientes 2 horas revisando documentos. Alejandra firmó papel tras papel, cada firma un compromiso más profundo con el camino que había elegido. Cuando finalmente salió del despacho, el sol de la tarde pegaba fuerte en Guadalajara, y ella sentía como si hubiera envejecido 10 años.